Tenía 23 años cuando todo se derrumbó, como una fruta madura que cae y se abre al sol, y ocurrió en el único lugar donde creía estar a salvo, dentro de la mezquita. Era el espacio que consideraba sagrado, mi refugio, el hogar que me enseñaron a respetar y amar por encima de todo. Crecí en una familia sunita en el norte de Nigeria, donde la mezquita era más que un lugar de oración. Era una extensión de mi hogar. Quitarme los zapatos, cubrirme la cabeza, susurrar suavemente. Todo esto formaba parte de mi rutina, una reverencia silenciosa que llevaba el peso de generaciones. Cada retazo de esa alfombra albergaba oraciones e historias, y en ese profundo silencio, nadie percibía los gritos que resonaban en mi interior. Ese día, las otras chicas ya se habían ido. Sus pasos ligeros y sus zapatillas deslizándose por el suelo de mármol desaparecieron mientras yo me quedaba a ayudar a limpiar, como siempre. Era mi forma de servir a Alá, una forma sencilla y sincera de mostrar devoción. Me dije, una buena hija musulmana no cuestiona, una buena hija simplemente obedece. Entonces el imán, con su voz serena y paternal, me pidió que me quedara un rato más para ayudarlo con algo. Recuerdo la luz de la lámpara reflejándose en sus gafas, la sonrisa familiar que siempre me reconfortaba. Confiábamos en él. Mi padre se inclinó ante él y lo seguí sin dudarlo. Me condujo a la trastienda, un espacio normalmente solo accesible para hombres. Por un momento, me asaltó la duda, pero su sonrisa me convenció de quedarme. No te preocupes, estás ayudando a la mezquita. Alá ve tu corazón, dijo. No tenía ni idea de que mi sensación de seguridad en ese lugar sagrado quedaría destrozada para siempre. La habitación estaba fría y sofocante, impregnada de un olor a polvo y libros viejos, un aroma que no lograba identificar. La puerta se cerró tras mí, y el sonido del cerrojo al cerrarse me atravesó como una descarga eléctrica. Mi corazón se aceleró, su voz cambió. Ya no era suave, sino fría y autoritaria. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté con voz temblorosa. No respondió, simplemente se acercó. Retrocedí, confundida y asustada. Cuando sus manos tocaron mi bufanda, sentí un miedo paralizante. Me susurró al oído, no te resistas, es una prueba de Alá. En ese instante, mi cuerpo se paralizó. Mi mente dejó de pensar. Es una prueba, repitió. No podía gritar, no podía mover ni un músculo. Mi cuerpo, que siempre había sido mío, ahora se sentía como si le perteneciera, mientras creía que Alá lo vigilaba todo. Al terminar, me acurruqué en la alfombra que tantas veces había sido mi lugar de oración, oliendo a sudor y vergüenza. Esa misma alfombra donde me había arrodillado incontables veces ahora, parecía cargar con el peso de mi sufrimiento. Se levantó como si nada hubiera pasado, se arregló la ropa y dijo con una calma aterradora, no se lo digas a nadie, esto es entre nosotros y Alá. Si hablas, avergonzarás a tu familia. ¿Quieres que tu padre muera de vergüenza? No pude responder. Mi voz se perdió en el silencio sofocante. Solo asentí, ni siquiera lloré al irme. Las lágrimas llegaron después, en silencio, cuando estaba en casa, sola. Lloré de una forma inaudible. Lágrimas que mojaron mi almohada mientras me mecía, perdida en la oscuridad. Esa noche no pude rezar. Las palabras que había repetido desde niña parecían convertirse en cenizas en mi boca. ¡Ay, Dios!, susurré con el corazón dolorido. ¿Por qué? A la mañana siguiente, sangré. No solo mi cuerpo, sino también mi alma se sentía destrozada. La inocencia que llevaba murió en esa habitación, y con ella, mi fe se hizo añicos. Cuando me miré al espejo, ya no me reconocía. Mis ojos estaban vacíos, mi piel grisácea, y mi hijab, que siempre había llevado con orgullo, ahora se sentía como una pesada cadena a mi alrededor. Quise arrancármelo, pero no tuve el valor. Seguí usándolo porque eso era lo que hacían las buenas chicas musulmanas. Obedecíamos, permanecíamos en silencio, y yo permanecí en silencio, asfixiada, durante 3 largos días. Pero el silencio corroe por dentro, y mi alma ya empezaba a pudrirse. Entonces, un día, en la cocina, mientras mi madre picaba cebolla, se lo dije. Lo dije rápidamente, como si me arrancara una venda de un plumazo. Soy Farouk. Me tocó. Se detuvo. El cuchillo se congeló en el aire, pero no reaccionó como esperaba. No se sorprendió, ni jadeó, ni mostró miedo. Simplemente parpadeó lentamente, como si no hubiera oído bien. ¿Qué dijiste?, preguntó. Repetí, más despacio. Esta vez, la bofetada fue fuerte, directa a mi cara. Idiota.
murmuró apretando los dientes. No vuelvas a decir esas cosas. Ese hombre es un siervo de Alá. Me quedé allí, con las mejillas ardiendo y el estómago encogido, esperando a que me mirara a los ojos y viera la verdad, que era su hija, que estaba sufriendo, pero no lo hizo. Debiste haber hecho algo, dijo, casi como si yo fuera la culpable. Debiste haberlo intentado. Fue en ese momento que comprendí una cruel verdad. Ella no me veía como una víctima, sino como una carga, una vergüenza, como una maldición. Me arrastré a mi habitación como un fantasma. Mi padre llegó tarde esa noche, probablemente ya sabiendo lo que había pasado, pero no dijo nada. Al día siguiente, me quitó el teléfono. Esa tarde, me encerró en mi habitación. Y esa noche, lo oí rezar en voz alta en la sala, llorando en silencio, con las manos cubriéndose la cara. «Oh, Alá, quita esta desgracia de mi casa». No había hecho daño a nadie, pero, de alguna manera, yo era la desgracia. Y en el fondo, esa culpa insidiosa me consumía. ¿Y si había hecho algo malo? ¿Y si esto era una prueba de Alá? ¿Y si fracasaba? Me acurruqué y lloré de nuevo, solo que esta vez no hice preguntas. Dejé de hablarle porque no estaba segura de si todavía me escuchaba. No salí de mi habitación en 2 días. No comí bien, no recé. No podía respirar bien. Me quedé allí, acurrucada, como si me estuviera muriendo en la oscuridad. Trajeron comida. Llamaron a la puerta, pero nadie entró. Y no dije ni una palabra. Al fin y al cabo, ¿qué dices cuando tu madre cree que la sedujiste? ¿Y que tu padre preferiría enterrarte antes que escuchar la verdad? No solo estaba destrozado, estaba desmayado. Al tercer día, mi padre abrió la puerta sin siquiera mirarme. Dijo fríamente: «No traerás vergüenza a esta casa. ¿Me oyes?» Asentí, incapaz de responder. Él continuó: «Y no se lo digas a nadie. Nadie te creerá. ¿Crees que eres la primera chica en gritar lobo?» Mi boca se abrió, queriendo protestar, pero mi garganta se cerró y las palabras murieron antes de que pudieran salir. Quería decirle: «Soy tu hija, confía en mí», pero se alejó antes de que pudiera articular palabra. Esa noche, oí a mis padres susurrar. Mi madre decía: «Se está comportando de forma extraña». Y mi padre respondía: «Quizás fue un sueño, o que Shadán intentaba confundirla. Necesita disciplina y oración». A la mañana siguiente, me llevaron con la chica de la comunidad, una anciana que aconsejaba a las niñas. Le dijeron que era rebelde, que oía cosas. Me senté en la alfombra de oración, con el pañuelo bien apretada alrededor de la cara, sin apenas respirar. La chica me miró fijamente, como si fuera un animal salvaje. «Sabes que esto es una prueba directa del mala», dijo. «Debes guardar silencio, querida. Si eres inocente, Alá te recompensará». Quería gritar. ¿Recompensarlo por qué? ¿Por haber sido agredido en su casa? Pero no dije nada. En nuestra cultura, el silencio es la clave para sobrevivir. Salí de esa habitación con lágrimas en los ojos. Afuera, vi a un grupo de chicas entrando en la mezquita, riendo despreocupadamente. Una de ellas se parecía a mí hace un año, ingenua, obediente, llena de fe. Quise tomarle la mano y decirle: «No entres ahí, no sabes lo que pasa cuando se cierran las puertas», pero guardé silencio. Esa noche, mi madre se sentó a mi lado e intentó actuar con normalidad. Me ofreció una taza de té y dijo en voz baja: «Esta vida está llena de pruebas. Incluso las esposas del profeta las pusieron a prueba». La miré. «Mami, no aprobé el examen». Estaba destrozada. Apretó la mandíbula. «No dirás eso. Alá lo ve todo. Él sabe que es lo mejor». Lentamente puse el vaso sobre la mesa. Entonces vi que le temblaba la mano. Por un momento, pensé que me creería, pero luego negó con la cabeza. «Quizás malinterpretaste sus intenciones. Quizás lo malinterpretaste». Me puse de pie. «No, no lo entendí mal. Él me violó, mamá, en la mezquita, sobre la alfombra de oración». Ella me abofeteó otra vez. Las lágrimas me corrían por la cara, y esta vez no las oculté. Quería que viera, que sintiera lo que hacía, pero se giró y dijo fríamente: «Nunca repitas esa mentira. Traerás la muerte a esta casa». Corrí al baño y me miré en el espejo. Los mismos ojos hundidos, la piel gris, pero ahora había una grieta. Algo dentro de mí se había roto. La fe que tanto había atesorado empezó a escabullirse entre mis dedos como arena. Si Alá fuera real, ¿por qué guardó silencio? Si fuera justo, ¿por qué protegió al imán y no a mí? Si el Islam fuera verdadero, ¿por qué sus líderes negaron mi sufrimiento? Esa noche, me aferré a mi hijab como a una cadena.
desesperada por encontrar algo de consuelo, algún significado en todo aquello. Abrí el libro sagrado al azar y leí: «Vuestras esposas son vuestros campos. Entrad en sus campos cuando queráis». Sura Al-Baqara 2:223. Contuve la respiración, sintiendo esas palabras como ácido en las heridas que había intentado ocultar. «Entra cuando quieras», repetí en silencio, mientras el significado me destrozaba el alma. Este era el versículo que había memorizado de niña. Siempre lo recitaba con orgullo, como si fuera una promesa. Pero ahora, esas palabras parecían una cruel autorización, casi un arma contra mí. Dejé caer el libro con fuerza, retrocediendo como si fuera fuego. Quizá ya me hubiera quemado. Esa noche, no pude pegar ojo. Mi mente daba vueltas con una sola pregunta. ¿Qué más se escondía en ese libro? ¿Qué más me habían enseñado a aceptar en nombre de Dios? Cuando salió el sol, no dije mis oraciones por primera vez desde que era pequeña. Me salté el Fajr, no por pereza, sino porque ya no sabía con quién hablaba. Me senté en la cama, abrazando las rodillas contra el pecho, intentando recordar la última vez que sentí paz, no la paz falsa, ni la que presumes, una paz real, en lo más profundo de mi alma. Pero no podía recordarla, solo había miedo, miedo al pecado, miedo al infierno, miedo a los hombres, miedo a Dios. Pero no había amor, ni consuelo, ni seguridad. ¿Y si Dios fuera solo miedo? ¿Y si yo adorara una prisión? Esa noche, mi hermano menor tocó a la puerta de mi habitación. No entró. Simplemente deslizó una nota por debajo de la puerta. Decía: «La gente está hablando. Si se lo cuentas a alguien, negaré que eres mi hermana». Sostuve el papel con manos temblorosas. Solo tenía 15 años, pero ya sabía proteger el apellido familiar mejor que nadie. Más tarde, salí de casa solo para respirar. El cielo estaba oscuro, las estrellas tenues, casi extinguidas. Le susurré al viento: «Si estás ahí, muéstramelo, porque me estoy ahogando». Ya no sabía con quién estaba hablando. Alá, el Dios de los cristianos, no respondió. Solo sabía que el Dios que me habían enseñado no se sentía como un padre, se sentía como un juez que dejaba en libertad a hombres como el imán. Levanté la vista y volví a susurrar, casi sin fuerzas: «No puedo más». Por primera vez, pensé en desaparecer, esfumarme, borrarme del mundo. Pero había algo dentro de mí, una llama pequeña, casi imperceptible, una chispa que se negaba a apagarse. Era una voz tenue pero clara que decía: «Sigue adelante, no te detengas aquí, no te rindas». Y no me rendí. Aún no sabía quién hablaba, pero esa voz no era la mía. Era el comienzo de algo nuevo, una voz sin vergüenza, una voz que algún día me llamaría por mi nombre. Por ahora, me aferré al silencio y esperé. Esperé cualquier cosa que pudiera salvarme del naufragio de mi fe y de las ruinas de mi alma. Si esto fuera un examen, ya lo estaría reprobando. Y aún así, de alguna manera, estaba vivo. Aún respiraba. Empecé a oír cosas por la noche. No eran voces. No exactamente. Eran recuerdos. Recuerdos ruidosos que volvían sin pedir permiso. El sonido del cerrojo al cerrarse. Su voz ordenándome obedecer. El sonido de la alfombra rozando bajo mis rodillas. Mi respiración era superficial y temblorosa mientras susurraba: «Esto es una prueba de Alá». Cerré los ojos y lo reviví una y otra vez, como una pesadilla de la que nunca despertaría. Solo que no era una pesadilla. Había sucedido. Lo llevaba en los huesos. Algunas noches me despertaba bañada en sudor frío, con los puños apretados y la garganta irritada de llorar en sueños. Otras noches simplemente no podía dormir. Me quedaba allí tumbado, mirando al techo, con miedo de cerrar los ojos y volver a esa habitación, a la mezquita, al suelo, al lugar donde todo en mí se había destrozado. Mi madre pensó que estaba poseída. Trajo agua bendita y recitó versos para intentar salvarme. Mi padre me dijo que dejara de avergonzar a la familia y actuara con normalidad, pero no podía fingir, no cuando incluso el sonido de la corriente me hacía temblar. Lo intenté, de verdad. Una noche, me senté a leer el Mushaf, buscando consuelo. Lo abrí por la Sura An-Nisa, esperando que algo tuviera sentido, que algo me tranquilizara. En cambio, encontré esto: los hombres son responsables de las mujeres por derecho, según lo que Alá les ha dado a cada uno sobre el otro. Y en cuanto a las esposas cuya arrogancia temáis, aconsejadlas. Luego, abandonadlas en la cama. Y finalmente, golpeadlas. Sura An-Nisa 4:34. Lo leí una y otra vez. Mi corazón se aceleró. Golpéalos.
Me dijeron que se trataba de orden, de responsabilidad, pero para mí, después de todo lo que había pasado, eso sonó como permiso para la violencia. Quise tirar el libro al otro lado de la habitación, pero no pude. Me quedé mirando ese libro sagrado que amaba desde niño, que besaba después de recitar, que le enseñó a mi padre que podía golpear a mi madre si desobedecía. Aquel libro que me llamó campo, posesión, prueba. Algo dentro de mí se rompió. No fue un grito, fue un desgarro suave, como una tela que se deshacía lentamente, pero lo sentí. Una parte de mi fe, la fe que me sostenía, simplemente se desmoronó. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, miré a la chica en el espejo y por primera vez pregunté en voz alta, ¿qué pasa si el Islam no es la verdad? La pregunta sonó como un trueno dentro de mi pecho, no porque no quisiera respuestas, sino porque sabía lo peligrosa que era esa duda. En mi comunidad, dudar era traición. Preguntar sobre la apostasía equivalía a negar la propia vida, pero ya no podía mentir más, ni siquiera a mí mismo. Así que comencé a buscar, tarde en la noche, cuando todos estaban dormidos. Me perdí en internet. Escribí cosas que nunca pensé que buscaría. ¿Por qué las madres maltratan a las mujeres? Los derechos de las mujeres y el Islam versus el cristianismo. ¿Puedo abandonar el Islam? Hice clic en foros, blogs, vídeos, cualquier cosa que no pareciera publicidad. Fue como entrar en una tormenta de arena. Tantas voces, opiniones, ira. Encontré una mezcla de historias en línea, algunas marcadas por la amargura, otras por el miedo, muchas por el abandono de la fe, pero en medio de todo, comencé a ver patrones que reflejaban mi propio dolor. Mujeres que habían sido lastimadas por hombres que se suponía debían protegerlas, chicas a las que les decían repetidamente, «Calla, Alá te observa». Cuanto más leía, menos aislada me sentía. La vergüenza que me asfixiaba comenzó a disiparse, pero con ella llegó una crisis de identidad. Si todo en lo que había invertido mi vida se desmoronaba, ¿qué sería de mí ahora? ¿Quién era yo sin el Islam, sin el hijab que siempre había usado, sin las oraciones que dictaban mis días y las reglas que, aunque rígidas, daban sentido a mi existencia? Era un vacío aterrador. Recuerdo una noche en la que, casi por casualidad, encontré un video de YouTube llamado «Chica musulmana conoce a Jesús después de un trauma». Dudé en hacer clic, sintiendo un peso de culpa, como si estuviera traicionando todo lo que sabía. Pero mi dedo hizo clic. Se parecía a mí. Piel oscura, su pañuelo bien atado, sus ojos húmedos. Contó cómo alguien abusó de ella en la mezquita, cómo clamó a Alá y nada cambió. Entonces, una noche, tuvo un sueño con un hombre vestido de blanco que le dijo, «Ahora eres mía». Pronunció el nombre de Jesús, y algo dentro de mí se conmovió. No era fe, ni duda, ni esperanza. Era solo una chispa, como una brisa ligera que entra en una habitación oscura. Apagué el video antes de que terminara, con las manos temblorosas, no por miedo a ella, sino por lo que la historia despertó en mí. Porque en el fondo, bajo años de enseñanza, había una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Y si Jesús es más que un profeta? Nunca había explorado esa idea. Siempre me decían que los cristianos estaban equivocados, que la Biblia estaba corrompida, que Jesús no murió en la cruz, que no era Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo su nombre me hacía sentir diferente? Esa noche, susurré suavemente, Isa, extraño, casi ajeno, pero también reconfortante. Me envolví en las mantas y lloré, no de dolor, sino de agotamiento, de confusión, de no saber qué creer. Estaba al borde de algo que aún no entendía, a punto de caer, y cuando lo hiciera, no sería en el vacío, sería en unos brazos que nunca había conocido, pero que siempre había anhelado. Todo empezó con un comentario, un simple comentario. Volví al mismo video, el de la chica que se encontró con Jesús en un sueño, y esta vez lo vi completo. Luego bajé a la sección de comentarios. Había cientos. Algunos la llamaban mentirosa, otros citaban versículos para condenarla, y algunos reconocían su valentía. Un comentario me dejó paralizada. Decía, si estás leyendo esto y te sientes atrapada, Jesús te está observando. Yo también fui musulmana. Envíame un mensaje. No estás sola. El perfil era sencillo. Una flor como foto. El nombre Grain Darkness. Dudé con el corazón acelerado y las manos sudorosas, pero hice clic. No era una cuenta falsa. Era una persona real. Fui a su perfil y vi un blog y un formulario de contacto. Pensé en echar un vistazo.
Nada más. Pero no solo miré. Escribí. Le envié un mensaje breve y directo. Hola, no sé quién eres, pero creo que estoy donde tú estabas. Por favor, no me juzgues. Tengo miedo. Estuve 5 largos minutos presionando el botón de enviar, con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino de dudas y miedos. Cuando por fin hice clic, me invadió el pánico. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si esta persona no era quien decía ser? ¿Y si era una trampa de alguien de mi comunidad? Pero 2 días después, llegó la respuesta, suave como un suspiro. Hermana, nunca te juzgaré. Yo también he pasado por eso. Jesús me salvó. Cuéntame tu historia cuando quieras. Firmaba como Lila, un hombre sencillo y común. Pero en ese momento, sentí que era la puerta que necesitaba abrir. Respondí con cautela, diciendo que no le había contado todo, que no había hablado de mi yo, señora. Esa parte de mí que estaba perdida, que estaba rota. Solo dije que fui criada con gran devoción, pero que algo sucedió que me dejó sin fe, incapaz de ver a Dios de la misma manera. Lila no respondió con lágrimas, ni con versículos ni referencias bíblicas. Simplemente me preguntó, ¿alguna vez te has sentido rechazada por el Dios al que te enseñaron a servir? La palabra rechazada me golpeó como una bofetada. Sí, me sentí así. Siempre me habían enseñado que Alá era misericordioso pero distante. Él amaba la obediencia, no a mí. Amaba mi sumisión, no las cicatrices que llevaba. Lila respondió, el Dios verdadero, el que te creó, te amó incluso antes de tu primera oración. Vio lo que te hicieron y lloró contigo. Jesús no exige tu pureza, te ofrece la suya. Tuve que leerlo 3 veces. Te ofrece la suya. No estaba segura de qué significaba, pero me conmovió profundamente. Poco después, Lila me envió el enlace de un video llamado La mujer del pozo, una historia de la Biblia. Lo vi en silencio, temerosa de que mi madre lo oyera. Trataba de una mujer que cargaba con vergüenza, que había sido rechazada por su propia gente, una samaritana, ni siquiera de su propia religión. Pero Jesús se sentó a su lado, conoció su dolor, su pasado, su soledad, y le ofreció agua viva. Lloré. No podía explicarlo bien, pero por primera vez vi a Dios no como un juez distante, sino como alguien que se arrodilla junto a los quebrantados. Algo cambió en mí después de eso. Lila empezó a enviarme un versículo bíblico al día. Le confesé que aún no sabía qué pensar del cristianismo, y me dijo algo que se me quedó grabado. No estoy aquí para convertirte. Estoy aquí para que experimentes el amor que existe en tu camino. Esa frase se me quedó grabada, porque después de lo que había vivido, pensé que nadie me veía, ni la mezquita, ni mis padres, ni Alá. Pero esta desconocida en internet, sí. Y cuanto más hablaba de Jesús, más sentía que alguien llamaba lentamente a la puerta de mi alma. Empecé a hacerme preguntas. ¿Por qué los cristianos dicen que Jesús es Dios? Explicó que no era solo porque predicaba el amor, sino porque convertirse amor. Él caminó por la tierra como hombre, con nosotros. Pregunté, algo incrédulo. ¿Pero no es absurdo pensar que Dios se hizo hombre? Y ella respondió, solo si crees que Dios es demasiado santo para acercarse. Y si Él es santo, por acercarse, eso me impactó. Nunca había oído que describieran a Dios así. Estaba cerca, tan cerca, sin ira, sin amenazas, sin fuego infernal, simplemente extendiendo la mano hacia mí en medio de mi sufrimiento. No le he contado todo a Lila, todavía no. No le he contado sobre la mezquita, ni lo que pasó tras esa puerta cerrada. Pero ella nunca me presionó. Simplemente dijo, cuando estés lista. Jesús no tiene prisa. Un día, le pregunté por qué había abandonado el Islam y creía en Jesús. Me envió un mensaje de voz y me habló con una calma que me quebró por dentro, porque cuando conocí a Jesús, dejé de intentar merecer amor. Él me dio amor incluso antes de que yo cambiara. Lloré al escuchar eso, porque había pasado toda mi vida intentando ser suficiente, rezando, cubriéndome la cabeza, obedeciendo, sometiéndome, y nada de eso me protegía. Pero Jesús, el hombre que se sentó con pecadores, tocó a leprosos y salvó a mujeres de la lapidación, parecía el Dios que siempre había deseado. Lila me preguntó si podía orar por mí. No sabía qué significaba eso. Nunca había escuchado una oración que no fuera en árabe, pero acepté. Me envió una grabación, y las palabras que escuché sanaron heridas que ni siquiera sabía que estaban abiertas. Padre, ella ni siquiera sabe tu nombre todavía, pero tú sabes el suyo. Muéstrale que estás a salvo. Haz que te sienta. Hazle saber que nunca te fuiste. En la habitación oscura, en la mezquita, en el silencio, nunca te fuiste.
Recé esa oración todas las noches durante una semana, no porque la creyera del todo, sino porque me sentía menos sola, como si tal vez existiera un Dios al que no le repugnaba, que no me llamaba sucia por haber sido tocada, que aún me deseaba. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue una sorpresa, ni un milagro, solo un movimiento sutil, como una flor que alza la cabeza tras una larga sequía. Aún no estaba lista para decirlo en voz alta, pero en el fondo, empecé a preguntarme, ¿es Jesús realmente Dios? ¿Me ama? Incluso después de la mezquita. Nunca había pronunciado su nombre así, en voz alta, sin miedo, sin escudarme en oraciones o advertencias. Pero esa noche susurré, con los labios temblorosos, sola, Jesús, sin adornos, sin defensas. Me senté en el suelo de la habitación, con las luces apagadas y las cortinas corridas. Mi corazón latía con fuerza, y a mi alrededor, mi madre golpeaba los platos en la cocina, mi hermano menor le gritaba al televisor, pero allí, en ese rincón escondido, solo estábamos él y yo, Jesús. Ese nombre nunca fue bien recibido en casa, era el nombre de otros, de infieles, de quienes no ayunaban como era debido, de quienes adoraban a un hombre, y eso era lo que siempre nos habían enseñado. Pero para mí, ese nombre se convirtió en un refugio, llevaba una paz extraña e inexplicable. Con cada verso que Lila me enviaba, algo me atraía más profundamente. Ya no era solo curiosidad, era hambre, un hambre que no entendía, pero que no podía ignorar. Tenía preguntas, tantas preguntas. Le pregunté a Lila por qué los cristianos creen que Jesús murió, y me respondió con una serenidad que me conmovió profundamente, porque el amor no teme al sufrimiento. Él murió para cargar con lo que tú no pudiste, tu vergüenza, tu culpa, tu pasado. Intenté comprender y luego pregunté, ¿pero por qué Dios necesitaría morir? ¿Acaso no es todopoderoso? Ella dijo, sí, lo es, pero su poder no se demuestra huyendo del dolor, sino enfrentándolo por nosotros. No evitó su vergüenza, la abrazó. Esa palabra, vergüenza, me impactó profundamente. Había intentado durante años limpiar esa suciedad con oraciones, silencio, reglas, pero seguía estancada, invisible, como el barro. Incluso obedeciendo todo, me sentía sucia. Pero cada vez que oía hablar de Jesús, era como agua. No agua que tuviera que verter sobre mí, sino agua que caía sobre mí, purificándome. Leela me envió el Evangelio de Juan en árabe, y comencé a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Confundido, continué hasta el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me quedé paralizado. Dios había venido aquí, entre nosotros. Susurré esas palabras, sintiendo su peso en la boca. Me sentí mal, incluso peligroso, pero también me sentí bien. Esa noche, no tuve un sueño vívido, sino algo suave. Estaba en la mezquita, pero la habitación no estaba oscura y no estaba sola. Alguien estaba sentado en un rincón, vestido de blanco. No vi su rostro, solo sentí su presencia. No hablaron, pero cuando me miraron, me sentí desnuda, no avergonzada, sino plenamente vista. Y por primera vez, no sentí miedo, solo liberación, como si alguien finalmente me hubiera visto completa, sin huir. Cuando desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas. No se lo dije a nadie, claro que no. Aquí hablar de ello era peligroso. La gente pagaba caro por menos. Jesús no era alguien con quien se hablara en casa, solo se hablara de él, pero no podía sacármelo de la cabeza. Le pregunté a Lila, ¿y si creo en él, pero sigo teniendo miedo? Ella dijo, entonces él te tomará de la mano, incluso cuando tengas miedo. La fe no es la ausencia de miedo, es confiar en alguien más que en ti mismo. Me golpeó como una ola, porque el miedo era todo lo que conocía. Miedo al infierno, a la vergüenza, a ser visto. Pero cuando imaginé a Jesús, no sentí miedo, sentí calor. No el calor del fuego, sino el calor que envuelve el alma. Quería entender más, así que empecé a buscar en secreto. Descargué una aplicación de la Biblia y la escondí en una carpeta llamada Escuela. Leí los Salmos y luego Lucas. Todas las noches, después de que todos se durmieran, susurraba su nombre, no con fe plena, sino con curiosidad, anhelo y miedo. Una noche, mi madre entró mientras veía un sermón de Lila. Entré en pánico y cerré la puerta rápidamente, pero mi corazón latió con fuerza durante horas. Fue entonces cuando comprendí, ¿por qué ocultaba algo que me hacía sentir viva? ¿Por qué le tenía miedo al único nombre que me hacía sentir limpia? Esa noche, le escribí a Lila, diciéndole algo que nunca antes le había dicho.
Creo que creo en Él. No lo entendía todo, pero sentía en lo profundo de mi corazón que Jesús era real. No era solo un profeta, era Dios. Aunque no podía explicar cómo, mi corazón lo sabía. Lila no respondió con euforia, simplemente escribió: Él te estaba esperando. Siempre fuiste suya. En ese momento me derrumbé. Lloré en mi almohada porque sabía, en el fondo, que era verdad. Tantos años intentando ser lo suficientemente buena para un Dios que parecía distante, pero este Jesús no esperó a que yo lo alcanzara. Descendió a mí, en medio de mi dolor, mi trauma, mi confusión, y me llamó suya. Susurré su nombre esa noche, esta vez sin miedo: Jesús. Y dije algo que nunca pensé que diría. Mirando al techo como si fuera el cielo, susurré: si eres quien dices ser, soy tuyo. No fue una oración llena de palabras bonitas, pero fue mi rendición, mi momento de verdad. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentí paz, y esa paz tenía un nombre: Jesús. Pensé que podría guardármelo para mí, un secreto entre Dios y yo. Recé en silencio, susurrando su nombre cuando nadie me veía. Pero la fe, la verdadera fe, no permanece oculta por mucho tiempo. Empieza a notarse en nuestros ojos, nuestra voz, nuestras decisiones, y en una casa como la mía, eso era peligroso. Empezó cuando dejé de despertarme para la oración del Fajr. Mi madre se dio cuenta, pero al principio no dijo nada. Solo me miró con recelo mientras repartía el pan. Entonces empezaron las preguntas. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Por qué estás tan callada? No respondí mucho, culpando a la escuela, diciendo que estaba cansada, pero una madre puede sentir cuando algo no va bien. Una tarde, acababa de terminar de leer Lucas en mi teléfono cuando oí pasos. Mi madre entró sin llamar. Di un salto y escondí el teléfono debajo de la almohada. Me miró seria y me preguntó qué estaba haciendo. Nada, solo mensajeando. Agarró la almohada, agarró el teléfono y lo desbloqueó con el pulgar antes de que pudiera detenerla. Y ahí estaba, la app de la Biblia, los mensajes con Lila, el sermón en video. No gritó, no dijo nada, se quedó quieta, como si se tragara algo doloroso. Entonces, una bofetada fuerte me hizo sacudir la cabeza y sentir un escozor en la mejilla. ¡Qué asquerosa!, gritó. ¿En esto te has convertido viendo basura cristiana? Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Me tiró del pañuelo con tanta fuerza que me tiró al suelo. Mi hermano entró corriendo en la habitación, confundido y asustado, exigiendo saber qué pasaba. Mi madre me señaló como si estuviera loca, diciendo que me habían lavado el cerebro, que me había convertido en una kafir, una infiel. Mi hermano agarró mi teléfono, revisó los mensajes y su rostro se ensombreció. Me preguntó sin rodeos: ¿crees en Jesús ahora? No podía mentir, solo pude responder con un tímido asentimiento, pero ese gesto estremeció toda la casa. Rugió de rabia y me dio una fuerte patada en el costado. «Nos has avergonzado. Vas a maldecir esta casa». Me encogí, intentando protegerme, mientras las palabras duras caían como golpes. Pasé la noche en el suelo, fuera de mi habitación, porque habían cerrado la puerta con llave y no podía entrar. Al día siguiente, llegó mi tío, el mismo que me había enviado a Yo Soy años antes. No hizo preguntas ni mostró sorpresa. Se paró a mi lado, donde yo estaba sentada, y simplemente dijo: «Eres peor que una puta». Me escupió. Su saliva caliente me quemó la mejilla. Mi madre estaba detrás de él, en silencio. Mi padre ni siquiera lo sabía. Estaba de viaje de negocios. Decidieron arreglarlo todo antes de que regresara. Esa misma noche, me arrastraron a la mezquita. El olor, el pasillo oscuro, todo parecía una pesadilla. Casi me desmayo del pánico. Me metieron a empujones en la oficina del imán y cerraron la puerta con llave. Temblaba, sintiendo el corazón acelerado, mientras él levantaba lentamente la vista de su escritorio. Tenía la barba más larga, las gafas más gruesas, pero su mirada permanecía vacía y fría. Se levantó, rodeó el escritorio y me miró como si fuera basura. «Ahora sigues al maldito», dijo con desprecio. «Ahora crees que es Dios». No respondí. Se acercó, hablando con enojo. «Deshonras a tu familia, deshonras a tu padre. Ya no perteneces a nadie. Ningún musulmán te tocará. Eres inmundo». Susurré, con voz temblorosa. «Pertenezco a Jesús». Su rostro se contorsionó, como si le hubiera escupido. Una bofetada fuerte vino, luego otra con el dorso de la mano. Gritó versos. Me llamó blasfemo, criatura vergonzosa, y me agarró del pelo, tirándome al suelo.
Pensé que iba a atacarme de nuevo, pero no. Se quedó de pie sobre mí, murmurando maldiciones. Deberías estar muerto. Te enterraría yo mismo frente a esta mezquita. Cuando abrieron la puerta y me sacaron, apenas podía caminar, pero por primera vez, el miedo que me consumía se había desvanecido. Ni siquiera cuando borraron mi teléfono, mis mensajes y me prohibieron hablar de Jesús, me importó. Lo peor ya había pasado. Seguía viva, seguía respirando y seguía siendo suya. En las semanas siguientes, permanecí en silencio. Me obligaron a participar en oraciones, ayunar, memorizar y obedecer, pero no estaba realmente presente. Mi cuerpo estaba allí, pero mi corazón, estaba con él, en otra parte, en secreto. Susurraba versículos del Nuevo Testamento en voz baja, a escondidas del mundo. Mientras lavaba los platos, fingía recitar suras para evitar sospechas y me humillaba vistiendo el hijab, intentando ocultar lo que ocurría en mi interior. Pero en mi mente, ya me imaginaba revestida de la justicia de Dios, ya no fingiendo ser musulmana, sino simplemente sobreviviendo. Una noche, mientras tendía la ropa afuera, miré al cielo estrellado y susurré una pregunta silenciosa. Jesús, ¿aún me ves? Una ligera brisa soplaba por el patio, tan suave e inesperada que aún ahora tiemblo. En lo profundo de mi espíritu, sentí una respuesta clara. Sí, todavía me veía, todavía me llamaba suya, todavía me amaba. Incluso allí, en ese lugar difícil, el miedo al infierno ya no me consumía. Lo había pasado todo, y a pesar de las cicatrices, mi fe seguía viva. Al día siguiente, le pedí prestado el teléfono a una vecina mientras lavaba la ropa y le escribí un largo mensaje a Lila contándole todo. No respondió de inmediato, pero esa noche recibí un mensaje de voz que me conmovió. Era una oración, y podía oír las lágrimas en su voz. Me llamó hermana, una mujer valiente, una hija de Dios, y en ese momento lloré muchísimo, porque incluso en mi soledad me di cuenta de que no estaba sola. No había iglesia en nuestro barrio, solo mezquitas y un silencio denso, lleno de miedo y susurros que desaparecían al abrirse las puertas. Pero un domingo por la mañana, fingiendo que iba al mercado, seguí el camino que Lila me había mostrado. Empezaba en un callejón detrás de una panadería. Pasé por 2 portones de hierro, atravesé charcos de aceite y llamé 3 veces a una puerta de acero oxidada que parecía no llevar a ninguna parte. De repente, una pequeña trampilla se abrió. Un par de ojos me miraron fijamente y luego se cerraron. Por un instante, pensé que estaba en el lugar equivocado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el callejón lo oía. Entonces, la puerta se abrió con un crujido y una mujer de unos 40 años me metió rápidamente dentro. Cerró la puerta con llave tras nosotras sin decir palabra. El lugar era sencillo. El aire olía a cemento húmedo y cera de vela. No había lujos, solo un sofá viejo, unas cuantas sillas de plástico y una cruz de madera colgada en una pared agrietada. Pero para mí, fue como si el cielo se hubiera abierto. Ya había gente sentada en círculo. Un hombre mayor, una mujer con un bebé y 2 adolescentes. Lila estaba atrás. Me vio y rompió a llorar. No nos abrazamos ni armamos un alboroto. Solo intercambiamos miradas que decían, «Lo lograste». Un hombre se acercó con una Biblia con la tapa desgastada. Me sonrió, no la sonrisa falsa de los hombres de la mezquita, sino una sonrisa pura, libre y sincera. «Bienvenida, hermana», dijo. «Ya estás en casa». Y ahí, en ese momento, me derrumbé. Caí de rodillas, porque por primera vez alguien me había llamado hermana con sinceridad. Adoramos en silencio, sin instrumentos, sin micrófono, solo nuestras voces, las manos levantadas y las lágrimas fluyendo libremente. El pastor Daniel contó la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo se negaron a inclinarse ante la estatua de oro y fueron arrojados al horno. Pero no estaban solos. Había un 4.º hombre con ellos. Conocía bien ese fuego, porque lo había vivido, y en ese momento comprendí quién era el 4.º hombre, Jesús. No solo el Dios de las páginas de la Biblia, sino el Dios que estuvo conmigo en ese fuego, con chicas como yo, en medio del sufrimiento. Después del servicio, compartimos una comida sencilla, arroz cocido y guisado en una olla grande, pero el momento supo a verdadera comunión. Me senté junto a Lila, tomándole la mano por debajo de la mesa. Me susurró que volveríamos la semana siguiente, pero negué con la cabeza, sintiendo que necesitaba más. Frunció el ceño, sorprendida. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero bautizarme». Sus ojos se abrieron de par en par, emocionados.
Cuando le conté esto al pastor, no dudó. Asintió lentamente y dijo: «Entonces no esperemos. No podríamos hacerlo en público. Es demasiado arriesgado. Así que fijamos la fecha para la mañana siguiente, lunes, al amanecer, junto al río, justo a las afueras de la ciudad». Apenas pude dormir esa noche, imaginando el momento de hundirme y emerger, de renacer. A las 5 de la mañana, salí de casa sin hacer ruido, mientras mi familia aún dormía. Me até un pañuelo en la cabeza, llevé una muda de ropa y una bolsa de nylon. Lila me esperaba cerca de la calle del mercado, y caminamos en silencio, con el nerviosismo a flor de piel. Cuando llegamos al río, el pastor Daniel ya estaba allí, junto con otros. No me pidieron que contara mi historia ni que repitiera una oración. Simplemente me miraron a los ojos y lo vieron todo. Entré al río, sintiendo el agua fría salpicar mi piel y empapar mi falda larga. El pastor me puso una mano firme en la espalda y la otra suavemente en la frente. Me miró a los ojos y susurró: «Nunca has sido olvidada, nunca has sido rechazada. Jesús ha esperado este momento». Entonces, con calma, me sumergió un momento. El mundo desapareció. No había máscaras, ni gritos, ni vergüenza, solo agua, luz y silencio. Cuando emergí, empapada y temblando, una risa aliviada y feliz escapó de mi boca. Los demás aplaudieron suavemente y Lila me abrazó. Lloramos juntos, sollozando, mientras algunos susurraban la palabra cristiana. No necesitaba etiquetas. Ahora sabía exactamente quién era, suya, de Jesús. Pero también sabía que tenía un precio. No había vuelta atrás, nunca. Esa misma noche, algo cambió en casa. Mi padre regresó temprano de su viaje de negocios. No lo esperaba hasta el viernes, pero cruzó la puerta justo antes del atardecer. Estaba cansado y confundido. Corrí a saludarlo, como siempre, pero no sonrió. Me miró fijamente, en silencio, durante lo que me pareció una eternidad. Más tarde, me llamó a la sala. Mi madre ya estaba allí, con los brazos cruzados, con una mirada que parecía traspasarme el alma. Mi hermano se apoyaba en la pared, y mi tío también estaba cerca. El ambiente era denso, cargado de silencio y tensión. Mi padre carraspeó, interrumpiendo el momento, y mi madre habló, directa y fría: «Te hiciste cristiano». Me quedé paralizado, con la mirada fija en ella. Ni siquiera se movió, incluso parecía orgullosa. Se me quebró la voz, pero logré decir: «Creo en Jesús». A mi padre se le llenaron los ojos de lágrimas, pero rápidamente dio un puñetazo en la mesa, rompiendo el silencio. «¿Te atreves a avergonzar mi casa?». Me quedé allí, erguida, sin dar explicaciones. Solo susurré: «Jesús me salvó». Mi tío se levantó, furioso, acusándome de blasfemia, pero mi padre no dijo nada, solo se acercó a la ventana, mirando la noche. Al girarse, dijo algo que nunca imaginé oír: «Ya no eres mi hija». De repente, me sentí destrozada, arrancada de mi nombre, de mi lugar, de mi sangre. Metieron mi ropa en una bolsa de nylon y me empujaron hacia la verja. Era casi medianoche. La calle estaba oscura. El ladrido lejano de perros parecía llenar el vacío. Estaba descalza, temblando, pero en mi interior había una extraña paz, como si hubiera esperado toda mi vida para perderlo todo y ganar lo que realmente importaba. Caminé hacia la casa de Lila, temblando, pero libre. Llamé suavemente a la puerta, y cuando abrió, no dijo nada. Simplemente me abrazó, como a una hermana, como si yo fuera un salvavidas. Fue en ese abrazo que comprendí. No necesitaba su refugio ni su aprobación. Tenía a Jesús, y tenía una nueva familia, formada no por la sangre, sino por la fe. Al día siguiente, me senté en la habitación de Lila, con las luces apagadas y las ventanas cerradas. Cada golpe en la puerta me aceleraba el corazón. Su madre entró y se sentó a mi lado, en silencio, pero me entregó un pequeño monedero con 5,000 nairas, un pañuelo y una nota doblada. Simplemente dijo: «Esta noche, no esperes». La abracé, pero no me devolvió el abrazo. Se levantó y se fue. Más tarde, Lila me acompañó hasta la mitad del camino, las dos en silencio. Señaló una pequeña casa azul escondida tras un taller de soldadura abandonado. «Prométeme que estarás a salvo», susurró, apretándome la mano. Asentí, me di la vuelta y caminé hacia la oscuridad de la noche. La casa pertenecía a una anciana llamada Mama Rejoice, quien durante años había acogido a personas como yo, exmusulmanes, fugitivos, almas destrozadas. No tenía marido ni hijos, pero una voz firme, brazos fuertes y una fe enorme que llenaba el lugar. Esa primera noche,
Me dio un tazón de sopa de Garri y dijo: «¿Has visto fuego?». Y supe que allí, por fin, estaba empezando a renacer. «Pero niña, aún hay más por venir». Eso dijo mamá Rejoice, y no tenía ni idea de qué quería decir. Solo lo entendí al tercer día, cuando salí a comprar pan y unos sobres de agua. Hacía un calor intenso, las calles estaban casi vacías, y cuando estaba a punto de llegar a la tienda, vi a 2 hombres apoyados en una pared. Sus rostros me resultaron extrañamente familiares. Uno de ellos se levantó lentamente, bloqueándome el paso, mientras el otro se acercó y se colocó detrás de mí. «¿Crees que no lo sabemos?», dijo el de delante, con la voz monótona, pero con los ojos encendidos. Se me entumecieron las piernas. Intenté retroceder, pero el hombre que estaba detrás me agarró la bufanda con fuerza. «¡Judas!», espetó. «Mereces la muerte», grité, pero nadie vino a ayudarme. Me arrastraron a un callejón oscuro detrás de la farmacia. Uno de ellos me dio un puñetazo tan fuerte en el estómago que jadeé y me desplomé en el suelo, con los oídos zumbando y el sabor a sangre llenándome la boca. Entonces sacó una pequeña y fría cuchilla y la presionó contra mi cuello. «Recita la shahada», ordenó. «Vuelve ahora». Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Las lágrimas brotaban de mis ojos, no por miedo a la muerte, sino porque no quería negar a Jesús, no después de todo lo que había hecho por mí. Mis labios temblaron y solo pude susurrar: «Jesús». La cuchilla apretó su agarre. Di «Jesús». En ese momento, una botella salió volando de la nada y se estrelló contra la pared. Los hombres se giraron alarmados, mientras una mujer gritaba desde una casa cercana y un niño gritaba: «¡Ladrones!». En el caos, huyeron. No recuerdo bien cómo regresé, solo que me desplomé en la puerta de mamá Rejoice, temblando como una hoja. Me jaló adentro, cerró la puerta con llave y con voz tranquila dijo: «Tu familia los envió». Asentí, sin necesidad de más pruebas. Ya lo sabía. Mi padre, mi tío, había enviado a esos hombres para asustarme, o quizás para algo peor. Aún así, no los odiaba. Lo que odiaba era la oscuridad que los dominaba, la mentira que creían, y que yo también creí, de que Dios quería miedo, que Dios necesitaba sangre, que era distante, frío, inalcanzable. Pero yo había conocido a Jesús, había visto sus ojos en una visión, sentí sus brazos llevándome por el suelo de la mezquita. Él no exigía sangre, daba la suya, no quebrantaba a las mujeres, sino que las sanaba. Esa noche, decidí que nunca más me escondería. Si querían matarme, que me mataran cantando, de pie, con una Biblia en la mano, en el nombre de aquel que me dio la vida. Extrañamente, sentí paz, más vivo que nunca. El domingo siguiente, volví a la iglesia escondido. Cuando el pastor Daniel vio los moretones en mi rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no preguntó qué había pasado. Simplemente abrió la Biblia y leyó 2 versículos de Corintios. «Estamos atribulados por todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos». Ese versículo se convirtió en mi ancla. Lo memorizaba, repitiéndolo cada noche antes de dormir. Se convirtió en mi espada y mi escudo. Una semana después, durante el culto, el pastor Daniel me preguntó si quería compartir mi testimonio. Al principio, me negué, pero mientras estaba sentado allí, escuchando las voces a mi alrededor, escuché un susurro en mi corazón. No fue con palabras difíciles, ni con miedo en el corazón, sino con verdadero amor, que escuché la voz en mi pecho. «Dime qué hice por ti». Me puse de pie, con las manos temblorosas y el cuerpo pesado, pero con la certeza de quien ha experimentado la muerte y regresa para contarlo. Hablé de todo: la mezquita a la que fingía pertenecer, el imán que una vez me miró con desaprobación, las noches de insomnio, la sangre derramada por el dolor que cargaba y las pesadillas que me atormentaban. Compartí la visión de ese hombre vestido de blanco, la voz que me llamó y me aseguró que no estaba sola. Conté cómo Jesús nunca me abandonó, ni siquiera en mis días más oscuros. Al terminar, el silencio llenó la sala, y fue el pastor Daniel quien rompió el momento, tocándome el hombro con ternura. Así es como se manifiesta la gracia. No pude contener las lágrimas. Esa misma noche, 3 personas se acercaron a mí para decirme que también querían seguir a Cristo. Entre ellos se encontraban un exprofesor del Corán, una viuda de mirada cansada y un joven que me observaba cada semana, silencioso pero presente. Dios conmovía corazones incluso en mi fragilidad, incluso entre mis cicatrices. Escribía una historia que trascendía el miedo, la vergüenza
e incluso las barreras de la religión. Pero las amenazas continuaban. Una semana, alguien irrumpió en la iglesia y pintó con aerosol «Muerte a los infieles» en las paredes. Lo limpiamos todo. Celebramos con más intensidad, encendimos más velas, ofrecimos más oraciones y cultivamos más valentía. Mamá Rejoice me dijo una vez: «Si el infierno tiembla, el cielo ruge». Le creí de todo corazón. Ya no era solo una mujer en fuga, era una testigo, una hija del Altísimo, una guerrera que jamás se doblegaría ante el miedo. Entonces, una noche que jamás olvidaré, tuve un sueño tan vívido que me desperté llorando. Estaba en un desierto oscuro. El cielo era un manto negro, pero el suelo brillaba con llamas rojas como brasas. Mis pies estaban descalzos, sintiendo la arena ardiente. La gente a mi alrededor lloraba, gritando por agua con desesperación. Reconocí rostros: mi tío, mi antiguo maestro del Corán, e incluso yo mismo, todos atados con cadenas invisibles, con ojos vacíos y bocas que se movían en silencio. Entonces una voz como un trueno resonó, no con ira, sino con la fuerza de una verdad ineludible. «Me viste y no creyeron». Levanté la vista y allí estaba él, caminando sobre fuego inquebrantable, su túnica blanca brillando no como llamas, sino como paz, un río sereno en medio de la guerra. Vino hacia mí, me extendió la mano y dijo: «No temas, porque estoy contigo». Me conmovió, y en ese instante, destellos de recuerdos vinieron. Mi padre llorando, sosteniendo un cuchillo, mi madre sentada, rasgando su propio pañuelo, mi hermano menor, arrodillado, leyendo la Biblia, y yo, en medio de una multitud, hablando con poder, sin miedo. Entonces el sueño se desvaneció. Me desperté empapado en sudor frío, con el corazón acelerado. Eran las 3:12 a.m. cuando mamá tocó suavemente a la puerta, con una sonrisa serena. Dijo que había sentido que el Señor le decía que orara por mí. Cuando le conté el sueño, sonrió y dijo: «Eso no fue solo un sueño, hija, fue un llamado». Todavía no lo entendía todo, pero en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una chica con una historia que contar. Ahora era alguien a quien Dios quería usar, alguien a quien enviaba a algo más grande. Pero ¿cómo? Seguía escondida, recuperándome de mis heridas, aún con miedo. El domingo siguiente, ocurrió algo inesperado. Una mujer a la que nunca había visto se puso de pie durante el testimonio. Parecía tener unos 50 años, vestía con sencillez, como los vendedores ambulantes de nuestra calle, y llevaba la cabeza cubierta con un pañuelo. Me señaló y empezó a contarme un sueño que había tenido. Estaba predicando a mujeres con hijab, y ellas lloraban. Muchas se quitaban el velo y alzaban las manos. El silencio llenó la iglesia. No la conocía, ella no me conocía, pero Dios hablaba. Después del servicio, se acercó y dijo en voz baja: «Tu boca liberará a mucha gente». No pude contener las lágrimas. Llegué a casa y lloré en el suelo, hablándole a Dios. «Si de verdad eres tú, estoy dispuesta. Pero sigo rota, sigo con miedo». Entonces me habló, en un susurro tan suave que casi no lo oí: «Nunca fuiste elegida por ser fuerte, fuiste elegida por tu voluntad». Esa noche, por primera vez, escribí mi testimonio completo. Lo plasmé todo en papel: el abuso, la vergüenza, la mezquita, el dolor. Pero también escribí sobre la visión, la libertad, la alegría, la paz. No pensaba compartirlo con nadie. Era solo para mí, una forma de sanar. Pero Mamá Rejoice lo leyó sin pedir permiso e imprimió 5 copias. La semana siguiente, una mujer de la iglesia le llevó una copia a su hermana, que aún era musulmana. 2 días después, la hermana vino a casa con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero conocer al Jesús que te rescató», dijo, y entregó su vida a Cristo allí mismo, sobre nuestra alfombra de plástico. La abracé, porque realmente se convirtió en mi hermana. Después de eso, se abrieron las compuertas. En menos de un mes, 7 mujeres se presentaron. Algunas estaban divorciadas, otras huían de matrimonios forzados, algunas aún eran estudiantes, pero todas estaban destrozadas, igual que yo. Todas buscaban la verdad. No me veía como una líder. Todavía tenía pesadillas, y algunas noches me despertaba temblando. Pero cuanto más compartía, más sentía que la sanación llegaba. Jesús no solo salvaba a esas mujeres, sino que también me salvaba a mí. Una de esas noches, mientras orábamos, tuve un sueño diferente y más tranquilo. Estaba en una habitación llena de niños que lloraban quedamente, agarrándose la barriga. Un hombre alto, de ojos oscuros,
Entró y dijo: «Apacienta mis corderos». Lo miré y respondí: «Pero no tengo nada». Entonces me puso una hogaza de pan en las manos y la habitación se iluminó. Los niños dejaron de llorar y empezaron a sonreír. Cuando desperté, supe exactamente lo que tenía que hacer. Fundé un pequeño grupo de 6 chicas. Al principio, lo llamamos la Casa de la Luz y nos reuníamos en la trastienda de la iglesia. Comíamos juntos, leíamos la Biblia, orábamos, llorábamos y reíamos. Algunos solo eran musulmanes de nombre, pero sus corazones ya buscaban a Jesús. No obligué a nadie, simplemente conté mi historia, y él hizo el resto. En una de esas reuniones, una chica alta llamada Amina levantó la mano y dijo: «Vi a un hombre de blanco en mi sueño». Me miró y dijo: «Te he esperado tanto tiempo». ¿Era él el hombre que había visto en el sueño? Sonreí y dije que sí, que nos esperaba a todos. Allí, en esa habitación sencilla y polvorienta, Amina decidió entregar su vida a Jesús. Lloramos, cantamos, bailamos descalzas sobre el suelo de cemento. Y en ese momento, pensé, quizá la verdadera iglesia no esté hecha de grandes catedrales ni de potentes micrófonos, sino de personas destrozadas que se encuentran y encuentran esperanza juntas. Pero el peligro seguía acechando. Necesitábamos ser discretos, sin carteles, vídeos ni nombres expuestos en línea. Si la persona equivocada se enteraba, todo podía acabar en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, confiábamos en Dios, que estaba construyendo algo sólido en silencio, incluso en secreto. A veces recordaba a la niña que era, esa niña rota tirada en el suelo de la mezquita, pensando que todo había terminado para ella. Y allí estaba ahora, cuidando a mis pequeños corderitos, una sanadora con sus propias heridas. No porque yo fuera fuerte, sino porque Jesús era suficiente. No tenía intención de volver a la mezquita. Tan solo pensar en ese lugar me hacía estremecer de miedo. Tantos recuerdos, tanto dolor, tantas preguntas sin respuesta. Pero Jesús seguía susurrando una palabra: «Perdona». Al principio me resistí. ¿Cómo puedo perdonar? Me destruyó, me lo robó todo. Pero el Espíritu Santo no cedió, repitiendo con dulzura: «Perdona». Intenté apartarlo, diciéndome que ya había perdonado, pero mi corazón sabía que no. Cada vez que pensaba en ese «yo soy», una parte de mí aún deseaba que sufriera, que sintiera lo que yo sentía. Una noche, mientras leía la Biblia, me encontré con un versículo que me cayó como una piedra. «Ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldicen, ora por quienes te maltratan». Cerré el libro de golpe. La enseñanza me parecía demasiado pesada. Al día siguiente, al volver a abrir la Biblia, esta vez me quedé mirando el versículo sin apartar la mirada. Caí de rodillas y por primera vez oré por mí misma, no por castigo ni por exponerme, sino para que Dios me salvara. Las palabras salieron lentamente, entre lágrimas, ira y entrega. «Dios, no sé cómo hacer esto, pero me entrego a ti. Te perdono. Acepta el dolor, acepta los recuerdos, acepta este peso». Y algo dentro de mí se rompió. Una cadena invisible que me había retenido se rompió. Por primera vez en años, sentí un alivio, una ligereza que ni siquiera sabía que necesitaba. El perdón no era debilidad, era un arma, un explosivo de sanación. 2 semanas después, recibí una noticia que jamás imaginé. Habían expulsado al imán de la mezquita. Corrían rumores, se acercaban más chicas. Debería haberme sentido victoriosa, pero en el fondo me sentía triste. El pecado destruye a todos, incluso a quienes lo practican. Supe que estaba muy enfermo, hospitalizado y solo. Su esposa, también perdida, sin hijos, y aquellos jóvenes rebeldes que una vez lo siguieron, ahora estaban avergonzados. Y una vez más, escuché la voz de Jesús. «Ve», dudé, allí en la pequeña cocina de nuestra casa, diciendo «no». Pero él repitió, firme y claro: «Ve y hazlo». No tenía sentido para mí. ¿Por qué iría a visitar al hombre que más me había lastimado en la vida? Pero algo dentro de mí no me dejaba descansar. Así que le dije a mamá: «Regocíjate». Ella oró conmigo. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Si Jesús te envía, entrará a esa habitación contigo». Así que fui. Me temblaban las manos y me quedé helada todo el camino. Casi le dije al motociclista que se diera la vuelta, pero al llegar al hospital, entré en la habitación 206, una sala privada. Me quedé en la puerta 5 minutos, luchando contra el miedo, antes de finalmente girar la manija. Cuando la puerta se abrió, allí estaba él, delgado, pálido, una sombra del hombre que recordaba. Levantó la vista y su rostro cambió. Primero conmoción, luego culpa,
y luego un silencio denso. «No quiero nada de ti», dijo. Simplemente respondí. «Solo vine a decirte que te perdono». Apartó la mirada y las lágrimas comenzaron a brotar. Recuerdo que dijo: «Veo tu rostro en sueños». Cada noche temblaba allí, pero era fuerte. No en mí mismo, sino en Jesús. «Ya no te cargo», dije con calma. «Jesús te cargó, y Él también puede cargar tu peso, si se lo permites». En ese momento, se desplomó en la cama, llorando como un niño. No lo toqué, pero allí mismo oré: «Jesús, hazle lo que me hiciste a mí». Después de eso, no sé qué pasó. Nunca volví allí, pero salí de esa habitación libre, completamente libre. El pasado ya no me poseía. La mezquita ya no me definía. Mis cicatrices ya no me controlaban. Me convertí en una mujer nueva, plena, redimida, perdonada y capaz de perdonar. Ahora comparto mi historia donde quiera que voy, en escuelas, hogares, pequeñas iglesias e incluso en cuartos traseros escondidos. No porque sea fuerte, sino porque Jesús vive en mí. Algunas noches todavía me despierto sudando, pero entonces recuerdo al hombre de blanco, el fuego que no me quemó, el río que me encontró. Recuerdo la niña que fui y la mujer en la que me he convertido. Mi nombre no es vergüenza. No soy una víctima. Mi nombre es amada, elegida, libre. Y si Jesús pudo entrar en una mezquita oscura y rescatar a una niña en la que nadie creía, puede rescatar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso cuando todo parece perdido.